Si no, el retorno, Pablo. Antes de poder ir a la palabra del Señor en esta mañana, ¿sí? Quiero aprovechar sin cortar el espíritu, no solamente para poder compartirlos con ustedes, sino también llegar a cada hogar, ¿sí? De los hermanos que nos están mirando en este momento, de sus hogares, de los que van a ver esto luego, y decirles que para nosotros es un privilegio, es una bendición volver a convocarnos, volver a reunirnos de forma presencial, ¿sí? Y dentro de esa realidad, como todos saben, tenemos que cumplir con un protocolo establecido. Entonces, yo sé que muchas veces todos entendemos, pero también sé que muchas veces el enemigo obra y genera incomodidades. Por eso quiero cortar esa voz en esta mañana. Les decía que les voy a comentar que los hermanos que los reciben al inicio de la reunión tienen la orden de parte mía de hacerlos sentar adelante, ¿sí? Yo sé que
hay algunos que muchas veces no les gustan que les digan dónde se tienen que sentar, ¿sí? Pero el tema es que muchas veces si cada uno se sienta donde quiere, por ahí ocupamos lugares que podemos darles a otros hermanos. Y como también pretendemos que los niños puedan participar, siempre es mejor que nos queden lugares atrás libres y no por ahí que nos queden adelante, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque pareciera ser que nadie quiere venir adelante, ¿sí? Como si yo lo fuera a morder o le fuera a pedir algo. Y es exactamente lo mismo. Entonces, creo que en el entendimiento del Padre no le demos lugar a esas incomodidades, porque a veces le damos más lugar a que me mandaron a sentar a tal lugar o me dijeron esto, y la persona que te lo está diciendo es una persona que está en autoridad y que cumple órdenes de parte mía. Yo le digo que haga eso. Entonces no es que se le antoja hacer lo que quiere, sino que con mucho cuidado y amor intenta poder administrar los espacios que tenemos, ¿sí? Entonces, les digo esto para que a partir del domingo que viene, si te toca sentarte acá adelante, puedas venir y te puedas sentar con total gozo, con total libertad, porque todos estamos adorando al Señor. Yo no estoy mirando dónde te sentás, ni estoy mirando si te tengo cerca o no, ¿sí? Y que podamos quitarle al enemigo toda posibilidad de incomodarnos, de molestarnos, porque aunque esto parezca básico, yo sé que muchos se han molestado, ¿sí? Y que no les gusta. Pero también eso tiene que ver con que tenemos que aprender a ser obedientes, ¿sí? Y a reconocer autoridad. Y si hay una persona puesta para ubicarnos, es la autoridad donde nosotros tenemos que sentarnos, ¿sí? Entonces, se los quiero compartir porque es algo que la semana anterior me olvidé de decirles y por ahí a veces sé que se pueden generar incomodidades y en una atmósfera tan tremenda de la presencia del Señor no vamos a permitirle al enemigo que nos robe por tan poco, ¿sí? Que nos predisponga por tan poco, ¿sí? Y aún poder hacerle más grato a los hermanos que se toman el trabajo de bendecirnos, acomodándonos, facilitarle esto, y no por ahí que se genere una discusión, un enojo, una mala cara, ¿sí? Porque creo que nadie viene a eso, no venimos a eso, sino que venimos a tener un tiempo con la presencia del Señor, y ya el hecho de estar acá es lo más importante. Después si nos tenemos que sentar acá, nos sentamos. Verdaderamente es lo que menos interesa, ¿sí? Pero es poder administrar bien los lugares, porque por ahí hay veces que tenemos más lugares y no hay problema, pero la semana pasada nos quedaron los nenes atrás, ¿sí? Tuvieron que mirar y participar de la adoración ahí desde un tele, porque por ahí se complica más si estamos todos así desparramados y no sabemos cuántos lugares contamos. En vez de si podemos llenar primero los lugares de adelante, ya sabemos atrás con qué lugar contamos y desde ese lado poder hacer más dinámico todo. ¿Amén? Listo, dicho esto, ya que pasé el anuncio, vamos a ir a la palabra en esta mañana. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos un instante más. Y vamos a pedirle al Señor que aún en este tiempo Él vuelva a hablarnos. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que sea tu Espíritu, esa voz autorizada desde el cielo, para impartirnos tu verdad. Señor, yo sé que esta es una palabra, como cada palabra que vos soltás, que no debe ni es tu intención que vuelva vacía, sino que vos la envías para que pueda producir en este día esa realidad de lo que cada uno necesita atrapar y visualizar. Por eso, Señor, te pido que no haya nada en nosotros que sea de impedimento o de resistencia a tu verdad. Señor, quebranta toda estructura y quebranta aún todo concepto natural. Quebranta los temores, quebranta la incredulidad, quebranta, Señor, el orgullo, quebranta, Señor, aún todo lo que opera desde el rechazo, para que a través de esta preparación de establecer esa luz admirable y esa libertad que nos une y que nos permite tener acceso a ti, podamos de la misma manera, Señor, recibir y podamos, Señor, en esta mañana comer de tu verdad y de tu palabra. Señor, abre la revelación y yo en esta mañana me vuelvo contra toda oposición, contra toda resistencia que quiera impedir que no solamente nosotros acá, sino también en los hogares, esta palabra pueda fluir con libertad. Y en el nombre de Jesús, ato, cancelo, desactivo todo obrar de la tiniebla, toda opresión en la mente, en las emociones y aún en el cuerpo, se sujeta en el nombre de Cristo. Y es esa libertad, Señor, que nos hace en este momento poder disponernos a escuchar lo que vos tenés para decirnos. Te damos honra y te damos gloria, papá, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Como han visto en los grupos, ¿sí? En la presentación,
el título de este mensaje se llama El gigante a vencer. ¿Sí? Creo que cuando nosotros hablamos de cosas muy puntuales, ¿sí? Hablamos de cosas muy literales, ya uno puede tener una idea, decir, bueno, si el título es Un gigante a vencer, creo que a todos nosotros se nos viene la historia de David y Goliat. ¿Sí? Una historia que conocemos y que no vamos a revisar en profundidad porque entendemos que es algo que ya tenemos, ¿sí?, en nosotros establecido, pero sí creo que es bueno que hoy podamos atrapar a qué se refiere y qué es lo que el Padre nos quiere comunicar con respecto a esto de poder vencer a ese gigante, el gigante a vencer. ¿Sí? Te decía que todos conocemos la batalla de David con Goliat y sabemos que él simplemente con 5 piedras que escogió venció a este gigante. ¿Sí? Y si quizás hacemos un paralelo hoy para ir ya introduciéndonos un poquito en lo que Dios quiere hablarnos, todos nosotros tenemos gigantes en nuestras vidas. ¿Sí? Quizás no es un gigante físico, no es un hombre de 3 metros que viene a desafiarte, pero son gigantes más poderosos porque operan desde el ámbito espiritual, ¿sí? Y obviamente que desde ese ámbito espiritual se sitúan en lugares, en actitudes, en patrones de pensamientos, donde muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos peleando con ellos, ¿sí? Y acá hay algo que es puntual. Siempre en cualquier pelea uno decide si enfrenta o si evade. Si vos decidís si enfrentás o si salís corriendo. Entonces, creo que aun cuando nosotros vemos esta realidad de aquellos gigantes que podemos realmente diferenciar y podemos realmente identificar en nuestras vidas, podemos tener estas dos opciones. O enfrentamos ese gigante o huimos, ¿sí? Dejamos la pelea para más adelante. Y te decía que quizás nuestros gigantes hoy, en nuestras vidas, en tu vida, puedan estar representados con alguna circunstancia puntual, con temores, ¿sí?, con ansiedades, con debilidades, con complejos, con tentaciones, con circunstancias. Vaya a saber cuál es ese gigante, ¿sí? Pero sí, el Señor conoce nuestros corazones y Él nos da luz y Él es claro para que nosotros podamos saber contra qué nos enfrentamos, ¿sí? Hay algo que es real. Siempre hemos hablado que iniquidad tiene que ver con que somos más propensos a desviarnos y hacerlo torcido por algo que ya está establecido como parte de una herencia, ¿sí? Uno sabe que como uno hereda de los padres y de los abuelos genéticamente, también uno hereda patrones de pensamientos, conductas y rasgos espirituales. Que aún eso genera que uno mismo con sus propias decisiones también construya su propia iniquidad. Ahora, si de repente yo estoy luchando con una iniquidad de temor en un ambiente donde el diablo quiera venir a atacarnos con temor, yo voy a ser más propensos que ustedes, porque es una iniquidad que genera en mi debilidad. Que eso no implica que yo en el Señor lo haya podido resolver o que el Señor me haya librado de eso, pero eso no significa que yo me deba descuidar. Entonces, el Señor hace dos cositas. Él nos marca las cosas para que nosotros podamos interpretarlas, pero también nos da luz para saber de dónde puede venir el ataque del enemigo, ¿sí? O sea, yo sé dónde el enemigo va a apuntar sus dardos para con mi vida. Sé dónde él sabe que yo puedo ser más vulnerable. ¿Por qué? Porque ya me ha encontrado otras veces. Ahora, sé que en el Señor, en Cristo, Él me da la luz y me da la verdad para que yo pueda fortalecerme en Él y que cuando el enemigo me quiera venir a buscar, no me encuentre. O no encuentre a Marcelo, sino que encuentre a Cristo en ese lugar, en esa área. Entonces te decía que cada uno de ustedes puede identificar cuál es ese gigante que hoy puntualmente tiene parado delante de su vida. Creo que en muchas situaciones de nuestras vidas, cada uno de nosotros se encuentra con situaciones complicadas cara a cara, ¿sí? Realidades a resolver, circunstancias, problemáticas, desafíos, conquistas que de una u otra forma debemos enfrentar y que claro que si lo llevamos a la realidad espiritual son gigantes. Podemos definirlos como gigantes porque muchas veces
desde nuestra perspectiva natural, creemos que es imposible derribarnos. Creemos que es imposible cambiar. Creemos que es imposible solucionar esto. Creemos que es imposible que esto que Dios me dijo, Él lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, te decía, y esto lo podemos ampliar, estos gigantes muchas veces son enfermedades. ¿Sí? Es la escasez. Es la falta de perdón. Es la amargura. Es el estrés. Es la ansiedad, es el temor, es el desánimo, es muchas veces el control. Sí, porque son cosas que nosotros continuamente vivimos y que continuamente son parte de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, yo te agrando un poco más la lista. Vos sabrás dónde estará tu gigante o cuál es el gigante más cercano que está delante de vos, ¿sí? Ahora es interesante que cuando nosotros operamos desde esta realidad, lo que termina sucediendo es que estos gigantes hacen que nosotros terminemos encerrados en una vida estancada, ¿sí? Al menos en áreas estancadas, ¿sí? Porque por ahí uno dice, no, yo hay cosas que sí, cosas que no, pero de una u otra forma hay áreas que están estancadas, es decir, están paralizadas. Es decir, el aceite del Señor, el aceite del Espíritu, no puede fluir en esas áreas, en esas realidades, porque justamente el que gobierna y el que tiene el control de eso es ese gigante. ¿Sí? Ese gigante que está delante de nosotros. A veces pensaba un poco y también me daba cuenta de esto. A veces el gigante puede ser que nosotros no estamos conformes con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuántas personas quizás no están conformes con su propia vida y lo que continuamente hacen es compararse con otros, compararse con lo que Dios hace con otros, compararse con lo que Dios le da a otros, ¿sí? Entonces uno dice, no, lo que pasa es que hay mejores, hay personas mejores, hay personas que le va mejor, que le va bien, hay gente que lo hace mejor que yo, hay hermanos que parece que yo por más que lo intente, me esfuerce, pareciera ser que a mí no me sale. ¿Sí? Y en realidad muchas veces esbozamos esto, la verdad que yo no estoy feliz con mi vida, no estoy conforme conmigo, ¿sí? No estoy conforme con mi vida, cuando en realidad, si nosotros fuéramos conscientes de la última adoración que terminamos estableciendo, deberíamos estar agradecidos con la vida que Dios nos dio, ¿sí? Deberíamos ser agradecidos por la vida que Dios nos dio, ¿sí? Es una bendición, es un privilegio estar vivos, pero muchas veces estamos, ¿para qué estoy? Mi vida no sirve, no soy feliz, pierdo el tiempo, porque estamos enfocados fuera de Cristo, estamos enfocados más en lo que el gigante nos está tirando y nos grita y nos dice, que no en lo que el Señor nos habla, ¿sí? Y a veces pasa que no estamos agradecidos, pero en realidad lo que genera que no estemos conformes es que continuamente nos comparamos, ¿sí? Y siempre pasa esto, uno no se compara con alguien que está por debajo, uno siempre se compara con alguien que está por arriba. Entonces vos te comparas con alguien que está mejor económicamente, con alguien que le va mejor ministerialmente, con alguien que, no sé, tiene desde tu punto de vista una mejor familia, ¿sí? Conjugada, y sacás la mirada de lo que Dios ha puesto en vos, y sacás la mirada de lo que Dios ha hablado en tu vida, y quizás esa llave de gratitud es la que está trabando que Dios no pueda obrar, porque lo que sale de tu vida es continuamente esa disconformidad, esa palabra que dice yo no soy feliz, no me siento feliz, no me siento en esto parte. Sí, cosas que mientras ustedes me miran son parte de nuestras vidas, pensamientos, realidades, sentimientos que creo que de una u otra forma todos hemos tenido, ¿amén? ¿Sí? A veces pensamos, pero es que yo no tuve las mismas posibilidades, es que a mí no se me dieron las mismas oportunidades. Y siempre es como que analizamos todo para quedarnos en ese lugar de derrota, en ese lugar de limitación, en ese lugar donde, bueno, sí está bien, es lo que me toca, y bueno, lo harán otros, ¿sí? Habrá gente con más gracia, habrá gente que Dios ama más, habrá gente más capaz, y bueno, lo mío será esto. Y eso es una mentira, porque aún el Señor nos da oportunidades a todo. Pero ¿saben qué pasa? La oportunidad solamente va a venir a tu corazón, va a venir a tu vida cuando vos aprendés a tener un buen corazón. Muchas veces la oportunidad no viene porque nosotros seguimos conservando cosas en nuestro corazón que no tienen que ver con el Padre. Entonces ahí tenemos celos, tenemos envidia, tenemos deseos personales.
Y el Señor conoce nuestro corazón. A diferencia de nosotros que miramos la apariencia, Él conoce nuestro corazón. Y Él no está dispuesto a negociar ni a que nada se aborte por falta de carácter o por falta de humildad. Entonces Él nos trabaja. Pero muchas veces hay oportunidades que no llegan porque aún nosotros no manifestamos un corazón conforme a Él. Sí, porque aún en nuestro corazón seguimos parados en las mismas realidades, en los mismos pensamientos y en las mismas dinámicas. Entonces, yo en esta mañana, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero puntualizar acerca de 3 gigantes. ¿Sí? Hay muchos gigantes, pero hay 3 que creo que nos van a venir muy bien para poder revisarlos y creo que a modo general son los 3 que de una u otra forma más nos afectan más la vida congregacional, la vida de los hijos de Dios. Entonces, quiero un poquito en esta mañana hablarles de esto para después ensamblarlo con algo que la palabra de Dios menciona acerca de el mismo David, que es lo que tenía David en él para poder lograr lo que logró al vencer a Goliat. Entonces, el primer gigante lo denominé la comodidad o pereza espiritual. ¿Sí? El primer gigante de estos 3 que te decía es la comodidad o la pereza espiritual. Vamos a ver lo que dice Proverbios 24. Los versículos van a salir en pantalla ahí. Las demás cosas no, así que el que tiene para anotar es buenísimo para que no se olviden. Siempre es bueno, ¿sí?, tomar nota. Así que Proverbios 24:30 dice: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. ¿Sí? A ver, acá hay algo que es genérico y que cada uno de nosotros lo puede identificar de forma muy, pero muy clara. Uno de los enemigos más grandes que tenemos, ¿sí?, nosotros, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro compromiso con el Señor, ¿sí?, de ese compromiso real, que más nos cuesta es la comodidad. Porque de todos hacemos una comodidad, ¿sí? Uno no se da cuenta, pero quizás hoy nos toca, o sea, cuando no podíamos venir a congregarnos, añorábamos venir. Pero quizás hoy tenemos que venir y capaz que en casa estamos cómodos. Sí, pues yo antes me levantaba, me preparaba el cafecito y después estaba ahí. Claro, y gloria a Dios porque pudimos recibir palabra de Él en nuestros hogares. Pero no sé si te pasa a vos, a mí me pasa, uno en su hogar se distrae mucho más que estando acá. Porque acá estamos para esto. Ahora, en tu casa, cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que pase, vos estás ahí. Y si vos me decís que no te distraes, me estás mintiendo. ¿Sí? Porque a veces uno deja cosas hacer, va, pum, y no agarrás el hilo. Imagínate que a veces tenemos que estar luchando, quizás uno no se da cuenta, pero a nosotros que nos toca muchas veces estar acá delante tratando de transmitir una adoración delante de Dios conforme a Dios, muchas veces hay momentos que es fluido, que uno va y el Señor ya de antemano se despejó el ambiente y entramos todos como por un tubo, y hay otras veces que parece que no sale una, parece que estamos trabados, y todo eso es espiritual. Y a veces estamos batallando, estamos estableciendo un ámbito de romper con cosas que quieren prohibir que nosotros podamos no solamente adorar al Señor, sino que el Señor se pueda manifestar en medio de nuestra adoración. Y que esa plataforma nos permita después venir y entrar en un ámbito de revelación, donde ya no atrapemos la palabra desde nuestro entendimiento, desde nuestras suposiciones, desde nuestra conveniencia, desde lo que yo opino, sino que literalmente sea el Espíritu de Dios hablando a cada uno de nosotros. A tal punto que no nos quedan argumentos. ¿Sí? Yo no sé si te pasa a vos, pero a mí cuando el Señor me habla, por más que me quiera hacer el loco, que me quiera hacer el duro, no tengo chance. ¿Sí? Porque lo he intentado hacer, claro que sí. Y a veces uno intenta evadir ciertas cosas que de una u otra forma dentro de uno generan incomodidad. Pero no es una mala incomodidad, sino que es una incomodidad para que realmente nos pueda amanecer lo que Dios nos quiere decir y podamos cambiar. Porque si a vos te da lo mismo, o vos decís, sí, está bueno, sí, es verdad. A ver, creo que en el 100% no pasa nada. A veces no alcanza solamente con hablar, no alcanza con saber, tiene que haber un rompimiento. Y pareciera ser que si Dios no nos incomoda, justamente somos cómodos. ¿Sí?
enseguida hacemos la quintita y a mí no, de acá no me sacan. Ya logré esto, ya tengo esto, listo. Y sabes, si el Señor quiere seguir trabajando con nosotros, continuamente tiene que estar rompiendo con ese estadio de comodidad. ¿Sí? A veces pasa esto, y a mí esto es algo que a modo personal me molesta mucho. ¿Sí? Les abro mi corazón y les cuento, esto es algo que me molesta sobremanera. ¿Sí? Y es lo siguiente, a veces somos diligentes con el trabajo, somos responsables con el trabajo, vamos, cumplimos, nos faltamos, estamos, nos esforzamos, está todo perfecto. ¿Sí? Somos diligentes para el negocio, los que tienen un negocio están, lo abren, lo cierran, no le fallan a nadie, cumplen, perfecto. Gloria a Dios por eso. Somos diligentes para la diversión, nos juntamos, nos divertimos, comemos un asado, nos miramos una película, jugamos a los jueguitos, los jóvenes, nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana, está todo bien. Somos diligentes, le metemos lo mejor. Pero nos cuesta ser diligentes con las cosas de Dios. Ya con las cosas de Dios no es el mismo compromiso. No, pará. Yo no puedo, no tengo ganas, a mí no me apuré. ¿Sí? Entonces uno dice, pará, ¿cómo? Todo lo demás, en todo lo demás soy diligente, me comprometo, está todo bien, pero con Dios tengo mis mañas, tengo mis tiempos, tengo mis pretensiones. ¿Sí? Y a veces pasa esto, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes que quizás hoy están en alguna realidad puntual económica quisieran laburar más horas para ganar más plata? Es decir, hacer horas extras para que te entre más dinero. Quizás un montón, quizás todos. ¿Sí? ¿Sí? Nadie dice sí. ¿Cuántos quisieran? Conozco gente que tiene negocio y lo quiere cerrar más tarde. Si pudiera cerrarlo más tarde, porque por ahí entra más gente, viste que a la noche más tarde anda más gente. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente nos hemos vuelto conformistas con nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y pareciera ser que cuando Dios nos quiere desafiar, o aún los pastores, los líderes nos quieren desafiar, mostramos los dientes. Como si en realidad uno lo buscara porque se favoreciera. A ver, como cuerpo nos favorecemos, pero en realidad el que te habla es Dios. Dios es el que te quiere comunicar lo que te quiere comunicar. ¿Sí? Yo soy, en este caso, en esta mañana, soy un instrumento de Dios, que Dios me usa a mí para hablarnos a nosotros, porque yo estoy, mientras que estoy acá hablando, al mismo tiempo estoy sentado ahí. Porque esta palabra también es para mí. Y Dios me habla a mí y me confronta a mí. Pero muchas veces es esto, pareciera ser que en todo está bien, queremos crecer en todo nos queremos desarrollar, en todo bárbaro, pero en la vida espiritual no, pará, tranquilo. ¿Sí? Más adelante. Yo ahora no puedo. Tengo otros compromisos, tengo otras responsabilidades. Entonces, a veces pasa esto, yo un cultito a la semana, un capítulo de la Biblia de vez en cuando, 5 minutitos al día, una oracioncita. Ahí voy, ahí va mi marcha. ¿Sí? No me saques de eso. ¿Sabes qué pasa? Que Dios nos quiere bendecir verdaderamente. Es decir, Él ya nos bendijo, pero Él quiere que nosotros podamos atrapar esas bendiciones, que se puedan materializar. Pero muchas veces no nos damos cuenta que es imposible que estas cosas vengan a nuestras vidas si nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios. Entonces nosotros queremos seguir haciendo todo lo mismo de antes y queremos que Dios se manifieste. Queremos que Dios tenga gobierno sobre todo, queremos que Dios nos bendiga en todos los ámbitos, pero nosotros andamos afanados y enfocados más en un montón de otras cosas que no en Él. Ahora Dios no te dice, busca solamente, no, Él te dice, busca primeramente. ¿Sí? O sea, claro que hay responsabilidad y hay compromiso, y son, esto es así. Uno no los puede eludir, pero no te estoy diciendo, no trabajes, no hagas esto, no atiendas a la casa, no te ocupes de tus hijos, no te digo esto. Lo que sí te digo es que primeramente hay que buscar el reino. ¿Y qué hacemos nosotros? Primeramente buscamos todas las cosas y a Dios, pareciera ser que Dios siempre nos entiende. Entonces, si no puedo, Dios sabe. ¿Sí? Si hoy no tengo ganas, Dios sabe. Si hoy me queda más cómodo quedarme quieto, Dios sabe. Y no es un problema puntual de que uno lo pueda hacer o no, pero muchas veces es muy difícil que te pueda amanecer y que puedas vivir lo que Dios tiene para vos porque vos mismo pusiste el freno a mano. ¿Sí? Te paraste, te sentaste ahí y no te va a sacar nadie. A ver, ni nosotros vamos a obligarte a hacer algo que no quiera, ni mucho menos Dios. ¿Sí? Porque Dios apela
a que en su amor Él nos habla y que nosotros podamos responder en dirección de ese amor. Pero claro que la comodidad, si esta pereza espiritual, es un gigante, porque muchas veces hay cosas que no logramos establecer porque estamos ahí. Y la mayoría de nosotros sabe, es como les decía la otra vez, yo sé que tengo que buscar más a Dios, yo sé que espiritualmente podría estar mejor, está perfecto, yo también lo sé, pero el punto no es si lo sabemos, el punto es por qué no lo hacemos. Ahora, ponete metas cortas, yo no quiero que de hoy a mañana pase y diga, bueno, leo 5 minutos la Biblia, ahora vaya y leas 24 horas la Biblia, no va a pasar. Pero ponete metas cortas, por lo menos cumplir con lo que tenés, y bueno, yo me voy a hacer el compromiso de venir, de estar, porque eso a vos te va a empezar a nutrir y te va a empezar a hacer dar cuenta que realmente es por ahí. ¿Sí? ¿Amén? Segundo gigante. A medida que los vamos, son 3 igual, pero parece que se van. Este está un poquito más alto, más grandote que el anterior. Me lo imaginé un poquito y digo, este está más grande, está más fuerte. El segundo gigante es la soberbia. ¿Sí? Chan. Nehemías 9:16. Dice, pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Repito, pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Sí, la cerviz es la parte de la columna vertebral, sí, que está entre la cabeza y la espalda, es decir, la nuca vendría a ser esta parte de acá. ¿Sí? Esa es la cerviz. Para el que no sabía, ya sabe que ahí están estas vértebras que tienen la capacidad de ser flexibles, es decir, nos permiten agachar la cabeza. ¿Sí ven? Yo lo estoy haciendo, ¿eh? ¿Tac? Lo tengo acá. Si esta cerviz que es flexible y me permite agachar la cabeza. Pero qué interesante es que la soberbia se manifiesta por la dureza de cerviz. ¿Sí? La soberbia se manifiesta por la dureza de la cerviz. Es decir, mantener una actitud desafiante. Yo no me agacho, yo no me quiebro, yo no me humillo. ¿Sí? Una actitud altanera. Aún muchas veces, yo tengo fe en el Señor, a mí, para, delante del Señor. ¿Sí? Soberbia. ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros venimos delante de Dios con dureza en nuestra cerviz, estamos viniendo con una actitud que no es correcta. A veces hay personas que tienen una actitud que te dicen, mira, está todo bien, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Por más que vos me digan, me hablé, me digan en el grupo pequeño, me digan en la reunión X, yo voy a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Ahora, el tema es cuando eso mismo lo decimos en función de Dios. Cuando nosotros le estamos diciendo literalmente al Señor, está bien, vos hablame, decime, mostrame, pero acá yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo creo más conveniente. ¿Sí? Que me digan que tengo que cambiar aquella cosa que no quiero cambiar, si total en el fondo, yo sé que no la voy a cambiar. Les pongo carita así de, qué lindo, qué linda palabra, por dentro no te escucho. Somos así. ¿Sí? Y el Señor sabe, lo ve. Eso es lo más lindo de todo esto. Es el cuadro más preocupante, que a veces somos soberbios hasta para con el Señor. Porque a veces creemos que es con las personas. O sea, yo quizás tengo que dar una palabra y ustedes, alguno de ustedes la resiste. Y creen que me están resistiendo a mí. Pero la palabra no es mía. La obra no es mía. Es del Señor. Entonces ya tu problema es con el Señor. No es conmigo. Pero muchas veces como que no me importa. O sea, hasta, ¿me entendés? Te hago saber que estoy en desconformidad. Te hago saber cuál es mi postura. ¿Sí? No tengo una actitud de humildad y de disposición, sino que acá estoy resistiendo. ¿Sí? Acá estoy yo, no me importa. ¿Sí? Soberbia. Entonces, hay algo que el Señor me hablaba y me llamaba mucho la atención. Se los voy a contar, así no me quedo mal yo solo. Hay que compartir las bendiciones. Que muchas veces a los gigantes que nosotros no vencemos en nuestras vidas, ¿sí? Escuchá esto, a los gigantes que vos no vencés o que no querés vencer en tu vida, porque a veces no los vencés porque directamente no los querés enfrentar. Entonces ya de antemano ya te entregaste. ¿Sí? Quizás a veces por creer que no podés y otras veces por conveniencia, porque hay cosas que no querés derribar. Entonces, ¿para qué quiero
Yo lo quiero alimentar al gigante en mí, no lo quiero derribar, no lo quiero vencer. Quiero que siga ese gigante teniendo espacio y lugar en mi vida. Pero ¿sabes qué pasa en la vida de los hijos de Dios? Cuando nosotros no derribamos a esos gigantes, dice que Dios los va a quebrantar a esos gigantes. Dios va a tratar con esos gigantes. ¿Y sabes qué? Esto está en la palabra del Señor en Proverbios 29:1. No es que lo saqué de otro lugar. Y dice así: el hombre que después de mucha reprensión, ¿sí?, endurece la cerviz. O sea, Dios nos habla. Si aún así, con todo lo que nos habla, semana tras semana, momento tras momento, endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Sí? Entonces, tenemos dos opciones. O nos quebrantamos, nos dejamos quebrantar a la buena de Dios, o Dios nos va a quebrantar de todas formas. Pero es un camino más largo y es un camino más duro. Pero pareciera ser, a veces, les abro mi corazón, pareciera ser que queremos ir por la mala. Porque hay situaciones que pareciera ser que entendemos pero seguimos iguales. Y eso delante de Dios es seguir con la cerviz dura. ¿Sí? Estar endurecidos, como que no nos dan... Sí, está bien, me pasa esto, lo entiendo, lo reconozco, pero no hago nada distinto, sigo igual. Porque creo, ¿sí?, que en realidad yo tengo la razón. Que quiero que realmente se pueda ver que es mi verdad. Y el Señor quizás te está diciendo, si vos te quebrantaras, verías mi obrar, pero no. Entonces a veces como que luchamos con el Señor. Y el Señor nos dice que será quebrantado sin remedio. Salmo 95, 6-8. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano. Y tremendo este último párrafo. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y esto es tremendo, amados hermanos, porque hacemos lo contrario. Oímos al Señor y parece que más duro nos ponemos, más tercos, más soberbios, más altivos, más rebeldes, más caprichosos. ¿Vieron cuando los nenas hacen capricho? Yo a veces veo a mi nena que hace unas motonetas, digo, ¿qué nivel de capricho? No sé dónde lo sacó. No sé quién será el padre. Pero somos así. En vez de venir al Señor y rendirnos y decir, sí, Señor, la verdad que soy un cabezón, soy una cabezona, soy duro, soy orgulloso, soy orgullosa, me cuesta esto, no. Tratamos de justificar algo que delante de Dios nos hace posicionar justamente en altivez, en soberbia. Y esto es algo que Dios no tolera, ¿sí? Dios no tiene problema con lo que uno luche, no tiene problema con tus debilidades, con tus procesos, con tus situaciones. Él sigue teniendo un problema con nuestros corazones. Pero Él no va a tolerar que vos y yo seamos altivos aún en medio de un proceso. Por eso siempre lo mejor que podamos ir delante de Dios y podamos rendirnos voluntariamente y no dejar que haya situaciones que Él nos tenga que llevar al límite para quebrantarnos. Sí, porque pareciera ser que ahí es donde no nos queda otra. Pero no es el diseño de Dios tener que llevarnos siempre al límite para quebrantarnos. Él nos busca por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. 100 veces te busca. Y nosotros muchas veces seguimos así, jactándonos de que podemos ir por otro lugar y que lo que yo veo y creo es lo correcto. Porque creo que el Señor me lo habló. Ahora es interesante que si miramos lo que Dios nos habla, más allá de lo que Dios te habla personalmente, somos un cuerpo y al cuerpo Dios nos habla todo y hay cosas que Dios las viene hablando para todos iguales. Entonces, yo no dudo que Dios te hable, ¿sí? Porque Dios nos habla todo, pero dudo sí que Dios te hable de cosas distintas a las que viene hablando a la casa. En todo caso, te hablará cosas que van de la mano y que vienen en otro nivel de revelación, y gloria a Dios, porque esa es la multiforme gracia del Señor, ¿sí? Hoy por ahí tiramos algo, pero después se enriquece, sale por otro lado, hay algo que se revela, y de eso se trata. Para eso también tenemos los grupos pequeños, ¿sí? Los grupos pequeños, ¿para qué son? Son para que nosotros aún podamos asimilar lo que Dios nos está hablando. Y aunque nos podamos animar, porque por ahí, ¿qué pasa? Si alguno no pudo mirarlo, decir, che, bueno, no pasa nada, no te sientas mal, pero sí míralo. Porque ¿qué tenemos? ¿Qué también dentro de la comodidad qué nos pasa? Hoy no miré la enseñanza.
Y se te va la semana y no sabés qué pasó. Ya la voy a mirar y no lo miraste. ¿Sí? ¿Y sabés cuál es el tema? No pasa que vos lo mirás para que el pastor diga, a ver, Norma, presente, lo miró. Ahí un pulgar arriba el miércoles. No. Pero qué difícil es para el Señor si el Señor te quiere hablar algo y vos no estás presente. Porque quizás lo que Dios te está hablando es lo que estás necesitando para lo que estás viviendo. Pero como vos estás en otra cosa, hay otras cosas más importantes. Entonces después queremos recibir luz, queremos recibir verdad, queremos que nos ayuden. ¿Y cómo hacemos? ¿Sí? Porque muchas veces también el hecho de todo lo que uno va haciendo y demás conlleva también de una preparación donde Dios nos habla. Entonces, para que salga un material, nosotros invertimos un montón de tiempo. Entonces, es el ánimo de que todos podamos ser parte. No es el ánimo de controlar a nadie, ni de obligar a nadie. Pero sí mínimamente decir, wow, es con responsabilidad. Todos saben, los que trabajan, que si vos vas a un trabajo y no está, no fichás. 1, 2, 3, 4, te van a decir, che, loco, ¿qué onda? ¿Va a venir o no va a venir? Pero con el Señor no, con el Señor donde nos dicen, che, ¿lo viste? Ah, no pude, no sé, mirá. Pará, tranquilo, estamos para ayudarte. Queremos animarte, sabemos que hay una lucha, sabemos que el enemigo quiere levantar tu soberbia y tu orgullo para que vos no mires ciertas cosas. Y te queremos ayudar, queremos caminar juntos. ¿Sí? Queremos recibir lo que Dios nos quiere hablar. Es eso, no hay ninguna otra cosa. Entonces, si hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tercer gigante. Este quizás es el más genérico. La mundanalidad. ¿Sí? Este término lo puse así para que lo entendamos. Podría ser la mezcla. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver este gigante o a qué se refiere? La mundanalidad tiene que ver con aquellos deseos de nuestra carne que siguen vigentes. Es decir, hoy estamos acá, queremos un poquito de Dios, pero fuera de acá seguimos anhelando cosas de la carne. Seguimos anhelando cosas que no tienen que ver con el Señor. Seguimos albergando eso. ¿Sí? Esta es la lucha que tienen la mayoría de los jóvenes. Quieren a Dios, quieren conocer a Dios, quieren la voluntad de Dios, pero por otro lado hay un montón de cosas que les llaman la atención y que también se sienten vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen ambientes donde quizás otros compañeros o amigos de diferente índole viven y experimentan realidades como parte de una sociedad donde todos sabemos que es así, porque los que hemos pasado esa etapa sabemos que es así. Pero es como que estamos ahí en una lucha, por un lado sí, por otro lado no. Por un lado quiero esto, pero por otro lado también quiero esto. Entonces, a veces lo podemos llevar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿sí? Hombres, varones, los deseos de los ojos, lo que miramos, cómo lo miramos, ¿sí? ¿Qué es lo que expresamos al mirar a alguien? Y aún la vanagloria de este mundo materialista, algo que venimos confrontando entre semana con esta tremenda serie de semillas, ¿sí? Un sistema que es totalmente materialista, que continuamente te muestra y donde uno continuamente se rige por ese parámetro de lo que el mundo dice, pero no así de lo que Dios dice. Entonces, claro que el mundo es un gigante poderosísimo, ¿sí? Es un gigante tremendamente poderoso, es atractivo, es seductor, pero también es esclavizante, porque lo que busca es eso, esclavizarte, desde el deseo, desde el anhelo. Ahora, esto lo hace justamente así, por eso vive gente hoy que está en los placeres, en los vicios, en todas estas cosas sumergida. ¿Por qué? Porque es como funcionan las cosas. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, los hijos de Dios? ¿Cómo haces vos, mi hermano o mi hermana, para vencer esto, para vencer este gigante? Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? ¿Leen? ¿Sí? ¿Cuál es la victoria? ¿Cómo? Nuestra fe. Tu fe es la que vence al mundo. El problema está que si tu fe no está donde tiene que estar, ahí está por qué no vences al mundo. ¿Sí? Qué bueno es esto. Replantéate cuáles son las cosas que no podés vencer y ahí date cuenta que tu fe no está en Cristo. Está en esas cosas. Por eso no las vences. ¿Entendés? ¿Sabés? Pero no lo vivís. No lo experimentás. No lo erradicás. No se establece un proceso de cambio. No hay una transformación en la mente, en la actitud. ¿Sí? ¿Amén? Entonces nuestra fe
es la que vence al mundo. Nuestra fe es la que nos permite confiar en el Señor, verdaderamente, ¿sí? Y aún confiar que Dios tiene cosas mucho mejores. A ver, ya que estoy con los jóvenes, ¿sí? Claro que es atractivo todo lo que se les ofrece. Pero la fe te va a permitir saber que si vos crees que eso está re bueno y eso te reatrapa y vos querés saber qué onda esto, más allá de que te comportás como un soldadito, porque sabés que si no te agarra mamá o papá y te corta los pies. Entonces como que estás ahí en un... Pero en el fondo vos te sentís atraído a ciertas cosas. ¿Sabes cómo se vence esto? Confiando que el Señor tiene algo mucho mejor. ¿Sí? Porque si no, tarde o temprano, lo vas a guardar como un deseo y lo que no puedas hacer ahora, porque quizás vivís en la casa de papá y de mamá, cuando tengas libertad de acción, lo vas a salir a hacer porque responde a un deseo. Pero qué bueno es que en medio de que esto es una realidad, podamos decir, wow, Dios tiene un plan, Dios tiene una agenda. Y en medio de mis luchas, en medio de las limitaciones, en medio de las cosas que mi corazón muchas veces parece que es más fuerte que mi fe, yo quiero darle batalla a este gigante. Y quiero aprender a poner mi fe y mi confianza en el Señor. Quiero creer que Dios tiene algo mejor. O sea, puedo estar con una chica, puedo elegir la mejor chica a nivel natural, puedo elegir el mejor chico, naturalmente. Pero confío que Dios tiene algo mejor. Entonces, como confío que Dios tiene algo mejor, voy por acá, elijo este camino. Este sé que lo tengo, está ahí de pechito. En cualquier momento lo hago, ¿sí? Lo puedo hacer. Pero lo que me mantiene firme es justamente esta expectativa, ¿sí? Y los grandes no se crean que no hay para ustedes también, ¿sí? Porque a veces decimos, los jóvenes, sí. A veces decimos amén y estamos mirando en el otro. No, hermano, hermana, amén para vos. Mírate a vos mismo. Mirá dentro tuyo, porque estas palabras es para vos, es para mí. ¿Sí? Amén. Entonces, la fe nos permite confiar en que Dios tiene para nosotros algo mucho mejor que lo que el mundo nos ofrece. Si no, no estaríamos acá. No estaríamos acá si no confiáramos que realmente lo que Dios tiene para ofrecernos es mucho mejor que lo que el mundo nos ofrece. ¿Y sabés qué es eso mejor que Dios tiene para ofrecernos? Ni más ni menos que su misma presencia. Es esa realidad, es ese acceso libre, es esa manifestación de Él que hace las cosas de una forma que uno a veces no logra comprender y que es muy difícil poner en palabras. ¿Cómo te explico lo que yo siento, lo que Dios me hace sentir? ¿Cómo te lo grafico? No, soy limitado verbalmente para tratar de expresarte lo que internamente Dios me hace sentir continuamente. Y creo que debe ser el caso de cada uno de nosotros. ¿Amén? No duden. Entonces, es por esto que cada uno de nosotros tiene que disponerse a enfrentar y a vencer varios gigantes, ¿sí? En su vida. ¿Para qué? Para poder vivir realmente lo que al Señor le agrada. A veces esos gigantes impiden que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, venimos a la iglesia, somos parte de la comunidad, pero no vivimos lo que tenemos que vivir. Ya no pasa por venir o ser parte, ¿sí? Es mucho más profundo. ¿Sí? Es mucho más profundo. Hay una realidad que excede a lo que nosotros podemos hasta, porque esto lo podemos hasta controlar, ¿sí? Nosotros bueno, sí, yo agarro, voy los domingos, sí, pum, vengo, doy mi diezmo, Dios me ofrenda y ya está. No, es mucho más profundo. Eso es parte, pero es mucho más profundo lo que Dios ve, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está movilizando, lo que Dios en este tiempo está queriendo establecer. Y por eso que si no enfrentamos y vencemos ciertos gigantes, no vamos a poder hacer su voluntad. No vamos a poder crecer espiritualmente. No sé si vieron esto, pero muchas veces estamos en el mismo lugar espiritualmente, no crecemos. Porque ya si nos escuchan hablar y nos escuchan y nos ven proceder, siempre lo mismo. No hay algo distinto, entonces quiere decir que estamos en el mismo lugar. Es como un niño que va a rendir y siempre rinde mal. Y va a estar siempre en el mismo grado. ¿Sí? O sea, hasta que no rinda bien, no lo pueden pasar al que sigue. Bueno, espiritualmente pasa lo mismo. Hasta que no rindamos eso que tenemos que rendir, seguimos iguales. Vamos a venir, vamos a recibir, vamos a sentir. Dios nos va a usar, vamos a dar palabra tremenda del Señor. No sabes cómo Dios me usa. Gloria a Dios. Pero tu carácter, mi carácter, es parte también. No me puedo quedar. Entonces, con ese criterio, yo comparto la palabra, Dios me usa poderosamente, no tengo que cambiar nada. No, al contrario. Más me tengo que examinar. Más humildad tengo que aprender. Pero a veces nos jactamos de que no, tremenda palabra poderosa, el Señor fluyó y ya está, lo hizo a través mío.
¿sí? No sabe la palabra que di, la revelación. Entonces no me examino. Entonces cuando me vienen a decir algo, no, soy impenetrable. ¿Por qué? Porque yo estoy parado ahí en un lugar que no me saca nadie. Porque veo a Dios. Claro que lo va a ver, porque Dios, gracias, Dios misericordia. Capaz que lo va a ver no por vos, sino porque Dios está viendo la fe y la necesidad en el otro. Y Dios se va a mover a través tuyo por el otro, no por vos. Y vos crees que sos vos. Pero a veces nos pasa esto. Entonces, hay algo que es bueno en todo esto. ¿Sí? Que Cristo ya venció. ¿Sí? Cristo ya venció en la cruz. Lo que significa esto para nosotros, que si nosotros nos atrevemos a enfrentar los gigantes, los vamos a vencer. ¿Sí? Tarde o temprano los vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Él ya los venció. Entonces no te olvides de estos 3 gigantes y automáticamente ahora conecto con algunas características de David que lo llevaron a vencer a Goliat. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero terminar de remarcar en esta mañana de acuerdo a lo que entiendo que el Señor nos quiere impartir? La primera característica, por decirlo así, es que David conocía a Dios. ¿Sí? Ya metiéndonos literalmente en esta acción de David venciendo a Goliat. Es decir, David no tenía información acerca de Dios, sino que David conocía el poder de Dios. Es decir, él había experimentado en su propia vida el poder de Dios. No era el Dios de otro, no era algo que le habían dicho, no era una información, un chusmerío, era una realidad. Él había experimentado en su vida el poder de Dios. Ahora, qué interesante esto. Jóvenes. Dice la palabra que era muy joven él. ¿Sí? Probablemente hay un prejuvenil. Andaba más o menos por esa etapa. Ahora, era alguien que no dudaba de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Y era alguien que sabía que Dios ayuda a sus hijos en todo momento. David esto lo tenía totalmente firme, establecido. Un tipo que, a pesar de que era chico, la tenía muy clara. Él estaba posicionado y sabía dónde estaba parado. Y aún cuenta la palabra que él, como pastor de ovejas, ¿sí? Había visto cómo animales grandes y feroces habían querido venir en contra de su rebaño. Y cuenta la palabra que Dios le dio fuerza, ¿sí? Lo ayudó dándole fuerzas y aptitudes necesarias para que él pudiera vencerlos, a estos animales que venían contra el rebaño. Por eso, solamente por eso, es que su fe en Dios estaba firme. Sí, él no dudaba. Y estaba completamente seguro que Dios lo iba a volver a ayudar al enfrentar a Goliat. ¿Amén? A veces nosotros pareciera ser que nos olvidamos lo que Dios hizo. Entonces uno está acá y está, como hablábamos la semana pasada, estoy en el medio del mar, se hizo de noche, estoy agotado de remar, ¿y qué onda? Y Dios te dice, pero ¿no te acordás todas las tormentas que ya pasamos juntos? ¿Vos crees que yo te voy a dejar? Pero parece que nos olvidamos y nos ponemos el chip de lo natural, de lo que el diablo nos quiere decir, de lo que el mundo nos quiere mostrar. ¿Y sabes qué? En vez de ser agradecidos, en vez de soltar fe, en vez de tratar de nutrir confianza, hacemos todo al revés. Nos quejamos, no honramos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo cambiar mi relación con alguien que estoy continuamente maldiciendo? ¿Cómo puedo cambiar una realidad que continuamente sigo atando con mis palabras? Si alguno sabe, después me dice cómo. ¿Sí? Porque la verdad que yo no encuentro una salida posible cuando nosotros estamos enfocados en eso. Entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber un rompimiento. Dándole gracias al Señor, honrando, siendo fieles con lo que Dios ha puesto. No importa lo que ves, no importa lo que entendés, lo que importa es que Dios te va a pedir cuenta de eso que te entregó. Ahora bien, Primera de Samuel 17:37 dice, y David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. O sea, él había experimentado esto y él proyectaba a este mismo Dios que había experimentado en muchas otras veces anteriores para lo que tenía por delante, que era vencer a Goliat. Ya no es que Goliat limitaba a su Dios, sino que él decía, de la misma manera que mi Dios estuvo conmigo en otras situaciones y me dio la victoria, de la misma manera me va a dar la victoria delante de este gigante, delante de este filisteo. Ahora, mi pregunta, hermano, porque lo vamos a hacer bien práctico esto, lo vamos a hacer dinámico y práctico. ¿Experimentaste el poder de Dios en tu vida?
¿Sí? Capaz que alguno no lo experimentó, puede ser. ¿Experimentaste el poder de Dios en tu vida? ¿Recordás situaciones específicas donde Dios te ayudó? ¿Donde Dios obró? ¿Alguna prueba, alguna situación a resolver y Dios estuvo? ¿Y por qué dudamos? ¿Por qué le damos más crédito a la circunstancia o al diablo que al Dios que está con nosotros? ¿Sí? Porque vemos en David que David sabía quién era Dios. Entonces estaba tranquilo. Sí, podría estar nervioso, no sé, como podemos estar nosotros, pero él estaba seguro en su interior, porque sabía quién estaba con él. ¿Amén? Segunda característica, David conocía las armas que tenía. ¿Sí? David conocía las armas que tenía. Vemos que Saúl le ofrece a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no las quiso usar. Es más, ni siquiera él podía caminar con todo eso encima. No le era útil. Entonces, ¿qué hace David? Él prefiere usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas. ¿Sí? Así que tenía un bastón, una bolsita ahí con cositas, su honda y 5 piedras lisas que él escogió con mucho cuidado. Es decir, él sabía cómo usar eso. Él tenía dominio sobre esto. ¿Sí? Él sabía para qué servían estas herramientas y sabía cómo podía sacarle aún el mejor provecho a ellas. Es decir, sabía cómo podía hacerlas más efectivas. Ahora, hay algo que es muy interesante. Estos son armas naturales. En este caso vemos que él lo derriba con una honda y una piedra. Pero había un arma que David conocía muy bien y que era la más poderosa que él tenía. ¿Sí? Y creo que si nosotros podemos mirar esto desde lo profético, es la misma arma que vos y yo tenemos. Es con lo mismo que nosotros contamos. Y esa arma es el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Sí? Nuestra arma es el nombre del Señor Todopoderoso. A ver, no dije poderoso, dije todopoderoso. O sea, todopoderoso quiere decir todo, no hay algo que Él no pueda. No hay situación, no hay debilidad, no hay etapa, no hay proceso, no hay circunstancia, no hay pecado, no hay realidad, todo. Todo Él lo puede. Él es todopoderoso. Todo es todo. ¿Sí? Entonces, su confianza, la confianza de David, estaba realmente puesta en Dios. ¿Sí? No es que él tenía confianza en su capacidad y en sus habilidades como pastor de ovejas. Por eso él estaba realmente, creo yo, tan convencido de que iba a vencer, él estaba tan persuadido internamente de que la victoria estaba del lado de él, que aun cuando la lógica, ¿sí? Acordate, esta palabra lógica es una palabra griega. La lógica, donde nos paramos muchas veces nosotros y apagamos la fe, lo mostraba como una locura, como que no tenía posibilidades, como que no iba a poder. Sí, era la realidad. Naturalmente, nadie, a ver, como hacen hoy, de 100 que apostaban, 100 le apostaban a Goliat. Simple. Nadie ponía un porotito por David. ¿Sí? Pero él se apoyó en ese nombre todopoderoso. ¿Sí? Y no dejó que lo que se decía de forma contraria le afectara. El versículo 45 de 1 Samuel 17 también dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Sí? Se me erizó la piel al leer esto. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿a quién vos desafiaste? Qué tremendo, David, ¿no? Amén. Ahora, en la parte práctica, ¿cuántos de nosotros conocemos la armadura que Dios nos ha provisto? ¿Sí? Si alguno no conoce la armadura, le animo a que pueda mirar Efesios 6, ¿sí? Efesios 6, del 10 al 18, ahí tenés justamente la armadura que Dios te ha dejado para que vos te puedas colocar y aún
si tenemos la humildad de ir a Dios para pedirle que Él nos muestre cómo usar esa armadura, Él lo va a hacer. Él te va a mostrar de qué forma tenés que usar esa armadura, cómo te la tenés que colocar, ¿sí? Cómo tenés que funcionar con respecto a los momentos de pruebas, a los momentos de tentación o a los momentos de dificultad. Puntualmente, a veces pareciera que no sabemos qué armas tenemos. Entonces tenemos una prueba, nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. La pregunta es, ¿se vence con la queja? Buscamos opiniones. Claro, yo entiendo, estamos tan cargados que yo necesito descargar, entonces la veo a Norma, le cuento mi problema, la veo a Marcela, le cuento mi problema, la veo a Marta, le cuento mi problema, la veo a Oscar, le cuento mi problema, a María, le cuento mi problema. Hacemos un matete y la pregunta es, ¿vamos a Dios? ¿Qué arma tenés? ¿Intercedés? ¿Ayunás? ¿Alabás al Señor? No. ¿Y cómo vas a vencer? ¿Qué es por arte de magia? ¿Es una fórmula? ¿Sí? No se puede. No se puede. No vencemos así. A veces no sabemos qué armas tenemos ni cómo vencer. Entonces muchas veces terminamos haciendo más las cosas a nuestra manera. Terminamos haciendo más las cosas en un sentido de justicia propia que no escuchando a Dios. Ahora, si yo no sé algo, voy en quebrantamiento al Señor. ¿Y sabes qué? Lo adoro. Si Él me quiere decir, voy a saber. Si no me quiere decir, yo confío que Él es soberano. Quizás no necesitaré saber todavía. ¿Sí? Si hay cosas que siguen estando igual, las tengo que romper, me meto en ayuno, me meto en intercesión. ¿Sí? Pero no, todo esto es teoría. Todo esto está bien, sí, lo sabemos conceptualmente, pero es como que David haya ido con una cuchara a Goliat. Se lo comía entre dos panes. Él sabía qué arma tenía y usó esa arma y listo, fue contundente. Y nosotros tenemos las armas poderosas de parte del Señor y no las usamos. Al contrario, nos desanimamos, nos quejamos, nos rebelamos. Sí, a veces no, bueno, parecía ser que el gigante viene y nos pega un piñón. Ay, bueno, entonces ¿saben qué, hermanos? Por un tiempo el pastor no va a predicar más, porque Goliat le pegó en el mentón y me está doliendo y me tengo que recuperar, estoy medio desanimado. Listo, me levanto, me recupero, estoy en el Señor, sigo avanzando, le creo, tengo las herramientas, sé dónde es. Mucho por cambiar, necesitamos romper ciertas cosas. No es un problema que Dios nos hable, el problema es que no sabemos aún cómo hacer para poder interpretar y vivir eso que Dios nos habla. ¿Sí? Y como esto es una lucha espiritual, por eso tratamos, entendiendo que es una lucha espiritual, tratamos de animarte. Por eso te perseguimos en la semana, por eso te desafiamos en los grupos pequeños, por eso a veces es importante preguntarte si estás mirando el material. Porque te amamos, porque te queremos cuidar, no porque te queremos controlar. Ahora, si no somos responsables para eso, es porque no nos importa. ¿Lo viste? Problema tuyo. ¿Te va mal? Problema tuyo. ¿Sos cabezón? Jorobate. Si yo sé lo que tengo que hacer. Pero no se trata de lo que yo tengo que hacer, se trata de que somos un cuerpo. Y nos importa. Y nos importa que todos podamos ver lo mismo, que todos podamos caminar hacia lo mismo y que todos nos podamos ayudar. Porque todos tenemos que cambiar cosas. Pero es más fácil si lo hacemos juntos. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia de lo que intentamos hacer, estar más juntos, ayudarnos, preocuparnos. Es en amor, no es en control, no es en querer jorobar a nadie. Pero muchas veces está bueno poder hacerlo. Porque si no se da esto anterior de la soberbia, que yo no quiero que me digan nada, que hagan nada. Bueno, mirá, en todos lados hay reglas. Entonces, como vos vas a un trabajo y hay reglas, bueno, en el reino también hay un orden y hay reglas. Si te gusta bien, y si no, con todo respeto y humildad, es muy difícil poder avanzar. Porque también hay reglas. Y uno tiene que funcionar en orden y en sujeción. ¿Amén? Amén. Tercer característica. David se conocía a sí mismo. ¿Sí? Dice que David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a una de las ovejas cuando estos animales venían contra ellas. Es decir, él conocía su rapidez, conocía su agilidad, aún sabía cuál era la distancia perfecta para poder atacar con efectividad sin arriesgarse, ¿sí? Sin acercarse demasiado. Entonces, él conocía las habilidades que Dios le había dado y él las usaba con confianza a esas habilidades. Samuel, primera de Samuel 17 también, dice el versículo 34. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba
y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¡Pah! Vamos, da mi viejo nomás. ¡Qué seguridad! Sabía, se conocía. Sabía quién estaba con él, pero también sabía lo que él portaba. Ahora, en la parte práctica, ¿conocés lo que portás? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son las fortalezas, la gracia que Dios te ha dado? ¿Lo conocés? ¿Lo sabés? Si lo sabés, ¿estás usando todo ese potencial para la gloria de su nombre? Porque acá todo va entrelazado. Por ahí a veces estamos cómodos, tenemos un montón de potencial, pero estamos cómodos. Entonces, como no queremos compromiso, es mejor que me den que yo tener que salir a dar y salir de mi comodidad y de mi círculo de que soy yo. ¿Estás usando eso? ¿Estás haciendo funcionar el reino? ¿Estás viendo a Dios moverse más allá de lo que vos necesitas? ¿De tus realidades, de las cosas que te pasan a vos? Dios nos ha creado con un propósito, ¿sí? Amén. Y Él espera que cada uno de nosotros, porque a todos nos creó con ese propósito que es Él, que cada uno de nosotros podamos aportar lo mejor que tenemos, ¿sí? ¿Y eso para qué es? Justamente para ayudar y a bendecir a otros, y más aún a lo de nuestro entorno, porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿de qué amor o de qué familia podemos hablar? ¿Qué autoridad espiritual tenemos? Si no nos importa el que tenemos al lado, ¿a quién le vamos a hablar de amor fuera de acá? ¿Sí? Y son cosas reales que las tenemos que valorar, porque ahí está el rompimiento. ¿Sí? Amén. Cuarta característica. David no se dejó intimidar por lo que vio y escuchó. ¿Sí? Claro que no. No se dejó intimidar por lo que vio y escuchó. Entonces, tenemos que luchar para poder alcanzar eso que Dios tiene para nosotros. Hermano, hermana, tenés que luchar para alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Es decir, sí o sí debes vencer los temores. ¿Sí? Debes vencer los temores que te están impidiendo dejar aquello que te estorba para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Tenés que dejar los temores para evitar hacer lo que tenés que hacer y que realmente la bendición de Dios se pueda plasmar. Amén. Acá podemos ver a Saúl, que era el rey de Israel, y aún él, que era el rey, se sentía intimidado por el tamaño y por la armadura de Goliat. Y obviamente Goliat, ni lento ni perezoso, se aprovechaba de ese temor. Él sabía que infundía temor. Y usaba ese temor, ¿sí?, para manipularlos. Y esto es una realidad. Dice la palabra que los amenazaba a gran voz. Pero dice que David no se dejó intimidar ni por su estatura ni por sus gritos. David no le prestó atención a eso. David, es más, se centró en algo que nadie se había centrado. David se centró en la parte que tenía desprotegida Goliat. ¿Sí? Porque había una parte, esta parte de acá no estaba protegida. ¿Sí? Y ese fue ahí se centró él. Ahí fue el ¡pac! Él miró dónde le tenía que dar el golpe de gracia, ¿sí? Dónde este gigante quedaba expuesto. Dice que concentró su atención ahí, ¡pum!, y acertó ahí. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Dice que David, donde puso el ojo, puso la piedra, ¿no? Entonces, le da ese golpe certero y dice que derribó a Goliat. Y quiero agregar algo a esto que sé que nos va a tocar a todos, ¿sí? Y que lo podamos recibir en el entendimiento del Espíritu, no conceptualmente. Cuando en nuestras vidas, ¿sí?, cuando en nuestras vidas hay negativismo, ¿sí?, que lo hay. Cuando en nuestras vidas hay negativismo, es nuestra mente donde comienza todo. Es decir, es en nuestra mente donde tenemos el problema. El Señor nos está hablando entre semanas de que Él quiere cambiar nuestra mente. Entonces, ¿dónde crees vos que va a empezar el cambio? Si el problema lo tenés en tu mente, en mirar todo mal, en declarar todo mal, en estar siempre mirando lo malo, ¿dónde crees que podés cambiar para poder empezar a ver las cosas desde el lugar que las tenés que ver? En tu mente.
A veces no enfrentamos a Goliat porque nosotros en nuestra mente nos queda más cómodo seguir con la misma dinámica. Primera de Samuel, el versículo 4 del capítulo 17. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. 3 metros medía el muchachito este. ¿Sí? Claro, con esto los intimidaba a todos, pero David, no, inmutable, él no miró eso. Pregunta, ¿estamos aprovechando todas las oportunidades que Dios nos está dando? ¿Sí? Y no me refiero solamente a las oportunidades para hacer algo, porque a veces miramos eso. Me refiero a las oportunidades que Dios te está hablando de cosas distintas para que vos puedas cambiar. ¿Estás aprovechando todo lo que Dios viene hablando, lo que Dios nos está enseñando, las oportunidades que Dios está poniendo en tu vida? ¿Estás llenando tu vida con las palabras del Señor? Día a día te levantás y dejás que sea la palabra la que nutra tu mente, vas en oración y tratás de mediar en medio de todas las cosas que se quieren levantar para poder recibir el ánimo necesario, para poder pararte donde tenés que parar. O simplemente te dejás llevar por los pensamientos derrotistas, ¿sí? Y la creencia de que no vas a poder hacer las cosas. Porque acá también hay que salir a reconocer al gigante. Amén. Quinta característica. David tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de David? Que Dios fuera glorificado. ¿Sí? Él tenía un solo propósito. El propósito de él no era él, era que Dios fuera glorificado. ¿Sí? La gloria sería para Dios, el nombre del Señor sería alabado. David tenía la certeza de que si él lograba vencer a Goliat, en el nombre del Señor, ¿sí? No buscando ser reconocido o admirado, él sabía que la victoria iba a venir por una intervención divina. El problema es que muchas veces hay victorias que no vienen porque nosotros en el fondo queremos que a través de la victoria nosotros seamos posicionados, que nos reconozcan a nosotros por la victoria. David, venciste. ¿Sí? Messi, saliste campeón. Te damos la gloria. Lo lograste. Jugaron más que uno ayer, ¿no? El que vio el partido. Pero hacen uno solo. No hay equipo, che. Pero somos así. Y claro, estamos en una sociedad que nos muestra eso. Entonces yo estoy en la iglesia, quiero servir a Dios y quiero que me reconozcan. Quiero que reconozcan lo que yo hago. Quiero que vean que yo también tengo autoridad, que Dios también hace cosas. Cuando vos sabés quién sos en Dios y las cosas son para Dios, tanto para bien como para mal. Está tan mal que te halagues o que te enorgullezcas y te vanagloríes cuando te honran o te dicen algo bueno, como que te pongas mal cuando te critican, te persiguen, porque al fin y al cabo lo haces para el Señor y lo que Dios diga es lo que cuenta. ¿Sí? Ni un lado ni en otro. Pero a veces somos así. Entonces, él sabía que Dios iba a ser glorificado y que todos iban a ver realmente el poder de Dios obrando para sacar a sus hijos del mal. Entonces, la forma en la que Dios muchas veces batalla o las formas en las que Dios usa sus armas para con nosotros, muchas veces nos parecen ser ilógicas, hablando humanamente, ¿sí? Porque Dios no le encontramos un sentido. Sin embargo, sus armas más efectivas vienen siempre llenas de su poder, vienen siempre llenas de su bendición y obviamente nos llevan a glorificar su nombre, porque todo lo que Dios hace es para eso. Todo lo que Dios hace viene en esa línea, es para que Él sea glorificado, para que podamos darle gloria a Él, no para que nos jactemos nosotros, no para que hablemos de nosotros, no, yo logré esto, no, yo vencí esto, no, yo hice esto, no, yo prediqué esto, no, yo compartí esto otro. Es para que su nombre sea glorificado. Amén. Primera de Samuel 17:47. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. Tremenda frase la que sigue. Porque la batalla es del Señor. Repetí conmigo esta frase. Porque la batalla es del Señor. Y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Hermanos, ¿hacemos todo para la gloria del Señor? ¿O lo hacemos para
envanecernos, ¿sí? Para glorificarnos con nuestros propios logros. ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida? ¿O preferís hablar de vos? ¿Sí? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida? ¿O preferís hablar de vos? De tu inteligencia, de tu capacidad, de tu fuerza. Última característica en esta mañana para cerrar esto. David exterminó totalmente al gigante. ¿Sí? Es decir, no solamente lo derribó, sino que lo exterminó. Cuando David le corta la cabeza a Goliat, realmente quiere decir que él acabó con el gigante. Y esto no es un dato menor, ¿sí? Porque muchas veces hay cosas que nosotros logramos derribar, pero como no le cortamos la cabeza, el gigante se nos vuelve a levantar. ¿Sí? Entonces lo tumbamos, pero como no le cortamos la cabeza, no lo erradicamos, se nos vuelve a levantar. Y después está de vuelta ahí, gritándonos y infundiéndonos miedo, ¿sí? Manejando toda esa realidad. Si lo llevo esto a algo más profundo, miremos un hábito oculto. Cualquier hábito oculto que cualquiera de nosotros pueda tener. Si vos a un hábito oculto lo dejás medio muerto, estás al horno. ¿Sí? Lo tenés que acabar lo antes posible. Y obviamente lo que te decía hoy, si la batalla de lo que estás peleando de tu Goliat es en la intimidad, la victoria también se va a obtener en la intimidad. Y ahí tenés que pelear vos. Pero si vos lo dejás vivo, se te va a levantar. Y es ahí donde vamos a tener problemas. Es decir, acto seguido a derribar al gigante fue darle el golpe de gracia. Eso fue lo que hizo David. No es que David se detuvo a festejar. Sí, lo tiré. No hizo eso hasta asegurarse de que había acabado con él. Y esto también nos tiene que hacer entender que no nos podemos dar el lujo en nuestra vida de dejar situaciones que se nos vuelvan a levantar. La mayoría de nosotros es reincidente. Recordarán esto que hablábamos de los ciclos, donde pareciera ser que nos quedamos tranquilos porque ya le entregué esto al Señor, ya derribé este gigante, ya le entregué este deseo del corazón, pero no lo exterminé, no le corté la cabeza. Y después se me vuelve a levantar ese deseo. Y después termino teniendo problemas porque se me levantó el gigante del deseo. Porque a la hora de tener que darle el golpe de gracia, no lo hice, lo dejé ahí. ¿Sí? Lo derribé nomás, lo saqué un poquito, por un rato, por un tiempo lo saqué de mi corazón. Pero David no festejó, lo derribó y le cortó la cabeza. Y eso es realmente lo que muchas veces tenemos que hacer. Yo sé que todos peleamos con cosas, pero a veces el problema es este, creemos que porque derribamos algo ya está, y nos desentendemos, y después se nos levanta eso que derribamos y terminamos sometiéndonos, somos sometidos a eso. Ahora, si nosotros le cortamos la cabeza, ya está, eso se murió, se acabó. Eso ya lo erradiqué, ya no se habla más, eso murió, eso se exterminó. Ya a Goliat no le podían pegar con la gotita a la cabeza, ya estaba. Ya no tenía más cabeza, listo, no se levanta más. Pero a veces nosotros dejamos a los gigantes derribados y se nos vuelven a levantar, porque no le cortamos la cabeza. Entonces, en esta mañana, quiero decirte esto, de nada, hermano, hermana, te sirve derribar gigantes si no estás dispuesto a acabarlos. ¿Sí? Yo sé que acá hay mucha gente que derriba gigantes, pero también sé que muchos no quieren acabar a esos gigantes. Entonces esos gigantes después se vuelven a levantar. Por eso el Señor esta mañana nos dice, de nada nos sirve derribar gigantes si no estamos dispuestos a acabarlos. ¿Amén? Conclusión en esta mañana. Hay cosas que tienen urgencia y que son importantes, ¿sí? No es que vamos a cambiar a lo importante por lo urgente, no. Lo urgente de lo importante, amados hermanos, no lo podemos dejar para mañana. Es decir, cuando hay algo que es importante, lo tenemos que atender inmediatamente. No podemos perder más tiempo quizás pensando que quizás mañana o más adelante empezará el cambio. A veces pensamos así. Sí, este es un pensamiento muy natural. Más adelante, en otra época, ¿sí? Hoy yo quiero vivir mi vida, algunas cosas, estoy más tranquilo, experimentando. Y más adelante ya le voy a dar lugar al Señor. ¿Sí? No. Problemas, realidades, circunstancias, cosas que Dios te está hablando, es hoy, es ahora, no es más adelante. ¿Sí? Y aun cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos
en la Biblia un sinnúmero de personajes que por saber tomar buenas decisiones a tiempo, sin esperar, lograron alcanzar sus objetivos. Hay un montón de ejemplos, pero supieron tomar buenas decisiones a tiempo. Y eso generó lo que luego iba a suceder. Entonces, si si vos no tomás la decisión de verdaderamente luchar verdaderamente para arrebatar lo que Dios tiene para tu vida, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer siempre. Y como consecuencia, las bendiciones que estaban destinadas para vos van a ser para otros. ¿Sí? Van a ser entregadas a alguien más. ¿Por qué? Porque Dios nos busca, pero Él nunca va a detener su obra porque vos estés ocupado o porque vos no tengas tiempo. ¿Sí? Dios va a seguir avanzando, su reino va a avanzar. Cambiará de ficha, ¿sí? Dirá, bueno, no lo haré con Pedrito, lo haré con Juancito, porque Pedrito no quiere, ¿sí? Pero Dios lo va a hacer, porque Él está determinado a hacerlo. Imagínate esto, imagínate algún soldado del ejército de Israel pensando, ¿lo enfrento a Goliat? Si me le animo, si lo peleo, con todo lo que esto conllevaba, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó? Nunca decidió hacerlo. Y vino David. Y David sí se decidió. Y lo hizo. Y el que se llevó la bendición fue David. El que se llevó la bendición. Ahora, qué interesante. David se llevó una bendición que muchos otros decidieron perderse. Porque nunca lo enfrentaron. Y a veces con nuestras vidas es así. Por eso que no sirve de nada compararte. Porque a veces nosotros comparamos lo que vemos, pero no sabemos el proceso previo. Esto es interesante. Es como decirte, vos quizás un día miércoles ves el material, pero si yo te contara el tiempo que lleva hacer eso, el trabajo que no se ve, el trabajo que hacen los chicos que no lo ve nadie. Pero como no lo vemos, ni lo valoramos. No nos damos cuenta. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Dios nos habla y pareciera ser que a veces no. Pero claro que el reino va a seguir avanzando. Entonces, Dios te va a pedir y nos pide que nosotros podamos realmente ser hacedores de lo que nos habla. Entonces yo no le puedo pedir a Dios que, ¿cómo me gustaría ser como el pastor fulano de tal? Pero ¿sabes cuál es el tema? No, qué fácil es mirar los logros o lo que yo veo que me gusta de él. Ahora, ¿cómo es su vida? ¿Qué hace él? ¿En qué invierte el tiempo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su dinero? Porque es un todo, no es solamente la apariencia. Entonces yo quiero, a mí me gustaría esto. ¿Y cómo vivís? ¿Y qué haces? ¿Y cuáles son tus decisiones? ¿Y dónde ubicas a Dios? ¿Y cómo está tu obediencia? ¿Y cómo está tu capacidad de derribar realmente esos gigantes que hoy te oprimen? Porque es fácil mirar el producto final. Entonces, creo que hoy es una mañana donde el Señor realmente quiere que podamos darnos cuenta que si no nos atrevemos a derribar esos gigantes, genial por todo lo que Él nos habla, qué bueno todo lo que nos viene diciendo, pero vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo, ¿sí? Va a haber cosas que van a seguir estando igual. No sé vos, a mí hasta muchas veces me cuesta tener que hablar ciertas cosas, porque me da vergüenza a veces delante del Señor, si otra vez hablar lo mismo pareciera, pero muchas veces cuando nos escuchamos y vemos los procesos, les puedo asegurar que pareciera ser que no entendemos lo que Dios nos está hablando. Y esto se los digo con mucho cuidado y con mucho respeto, no va en nadie personal, pero a veces nos pasa, seguimos pensando, seguimos hablando. Entonces sí, tan duro a veces podemos ser, que Dios nos habla, nos muestra, nos dice, se manifiesta, y uno ve salir y decir, bueno, hoy salgo y voy a salir con el corazón que tengo que salir, voy a salir humilde, voy a salir quebrantado, voy a salir determinado. No, se me pasó 2 horas y ya sigo de vuelta, con soberbia, con enojo, con la misma dinámica. Y después son las mismas realidades. Y después son los mismos problemas. Ahora el Señor ya nos libró de eso. Y es lo que está esperando que nosotros podamos darnos cuenta para que esos gigantes puedan ser vencidos. Amén. Quiero invitarte a que te puedas poner en pie, que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar en esta mañana. Papá, en este momento queremos darte gracias por tu presencia en este lugar, por tu palabra, porque sos bueno, porque sos fiel, porque sos verdadero. Y aún en esta hora, Señor,
Queremos presentarte cada una de nuestras vidas. Ahí donde estás con tus palabras, decirle al Señor, Señor, te presento mi vida. Si esto es personal, presentale tu vida y presentale tu casa, presentale quizás la realidad de lo que hoy te toca vivir. Y Señor, yo te pido que de la misma manera que vos estás hablándonos de forma tan clara, que podamos visualizar realmente, podamos identificar cuáles son esos gigantes. Primeramente, Señor, si esos gigantes tienen que ver con comodidad, con pereza espiritual, donde siempre, Señor, parece que estamos en el mismo estadio, siempre parece que cualquier cosa nos termina sacando, nos termina muchas veces justificando, nos termina dejando en el mismo lugar, porque en vez de estar desafiados a ir en pos de más, es como que estamos batallando para quedarnos donde estamos. Si quizás ese gigante es la soberbia, Señor, qué difícil es esto, Padre. Tu palabra dice que al altivo, al soberbio, Señor, vos aborrecés. Y muchas veces estamos en esa actitud, estamos en ese estadio de ser soberbios, de ser altivos, donde no aceptamos nada, donde pareciera ser que no queremos escuchar más que lo que nuestra propia mente nos dice. Y si alguien nos dice algo distinto, nos ofendemos, lo atacamos, nos molesta, consideramos que no nos entiende. No lo valoramos. Creemos que podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera sin tener consecuencias. Creemos que es gratis, cuando en realidad siempre alguien paga. Siempre alguien termina pagando, esa es la realidad. Pero qué interesante es ver que vos pagaste ya, para que nosotros no tengamos que pagar. Pero a veces nuestra soberbia hace que aún tengamos que pagar por no entender lo que nos estás hablando. Aún, Señor, si ese gigante es la mundanalidad, son esos aspectos de los deseos, de la vanagloria, de la carne, de este mundo, de todo lo que nos ofrece este mundo, que muchas veces sigue actuando como parte de esa mezcla, un poquito de acá y un poquito de allá, un poquito escucho al cielo y otro poquito escucho al noticiero, un poquito tomo de la palabra y otro poquito tomo de la televisión, tomo de lo que la gente dice, un poquito en la iglesia, trato de ser santo y luego me doy ciertos gustitos, hago ciertas cosas que bueno, tampoco uno va a ser tan extremista. Pero Padre, todo esto no habla de ningún parámetro de hombre, ni nada que nadie pueda opinar. Esto puntualmente habla de lo que vos ves, de cómo vos nos estás mirando. Y claro que al mirarnos, Señor, vos buscás que todas estas características de David puedan ser establecidas en nosotros, Señor. No podemos vencer gigantes sin todas estas cosas, papá. Por más fe, por más intención que tengamos, no tenemos la base para que la fe esté nutrida en Cristo, más que en un buen deseo. Por eso en esta mañana, Señor, trae luz a este lugar. Trae luz en medio de nosotros. Señor, revélate a nuestras vidas. No nos dejes iguales en este día, Señor. Que realmente se ha impartido sobre nosotros un espíritu que nos haga más consciente. Ese espíritu de temor de Dios que mínimamente nos haga valorar las cosas. Que nos permita poder exponernos delante de ti en vez de afirmar o asentar que no estamos de acuerdo. Señor, que podamos entender que alguien que se resiste, vos lo vas a respetar, Señor. Pero lo que pueda funcionar en dirección a lo que vos hablás, vos lo vas a terminar quebrantando, Señor. Porque vos no lo podés tolerar en medio de nosotros. Vos no tenés un problema con procesos, debilidades, situaciones, errores. Porque si no, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero si no hay una disposición por ti, Señor, vos nos vas a tolerar que ciertas cosas que no provienen de vos sigan tomándose como normales.
Y que aún eso, Señor, le dé lugar a estos gigantes de que nos opriman, de que nos atemoricen, de que nos esclavicen. Por eso, Padre, en esta mañana yo te pido que vos puedas traer luz y que cada uno pueda identificar. Esto es personal. Sin lugar a duda, cada uno tendrá su gigante. Todos tenemos gigantes y todos los tenemos ahí cara a cara. Podemos levantar la mirada y podemos verlos ahí, parados, intentando que no avancemos, intentando que seamos persuadidos por lo que ellos nos quieren decir, aún intimidándonos por lo que nos muestran, por la vanidad de los ojos, por la vanagloria de este mundo. Mientras, Señor, la fe en Cristo es la que nos permite vencer. No una fe que está fundada en mis capacidades o en mis fuerzas, sino que es esa fe que me permite ver al Hijo dentro mío, que me permite ubicar a Cristo y desde Cristo poder ver todo lo que Él es y lo que Él ya ha establecido. Por eso en esta mañana, Señor, escribe esta palabra en nuestros corazones. Señor, que hoy sea el acta que quede como precedente donde vos, Señor, nos estás enviando a derribar a esos gigantes. Donde, Señor, vos ya nos has alistado de las herramientas necesarias y aún, Padre, nos has dado el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor Todopoderoso que está de nuestro lado. Para que sigamos creyendo, para que sigamos dándole honra a las circunstancias, a las limitaciones, a las derrotas, a lo que continuamente hacemos. Y que realmente en el poder entender esto, no solamente se pueda librar esto de una forma distinta, sino que esto pueda traer un rompimiento que pueda darte gloria a ti, Señor. Que los demás puedan ver el cambio y la transformación, no por nosotros mismos, sino por vos. Que aún lo que nos cuesta quebrantar sea quebrantado y que eso te pueda glorificar, Señor. Porque al fin y al cabo, no hay duro que pueda seguir permaneciendo duro y no hay duro que vos no puedas ablandar, Señor. Pero aún en esta mañana vos nos hablás para que podamos salir de esa condición de duros y podamos voluntariamente querer ser ablandados. Querer ser, Señor, examinados por ti. Querer ir delante de vos y antes que hablar o emitir alguna situación, disponernos a escucharte. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que vos estás esperando con respecto a? Por eso, Padre, este sea el espíritu y sea el sentido que en esta mañana esta palabra se selle en cada corazón. Que aún, Señor, al volver a nuestros hogares podamos irnos, Señor, con esto, para que lo podamos valorar, para que lo podamos pesar, para que lo podamos llevar delante de ti, para que aún este sea el tiempo que podamos identificar a esos gigantes, a los cuales ya les diste sentencia, y lo único que estás esperando es que nosotros los enfrentemos para que se establezca la ejecución, Padre. Que aún este sea un tiempo, Señor, en aquellos casos que ya ha habido distintas otras batallas contra estos mismos gigantes y quizás en otras oportunidades nos has permitido derribarlos, pero no acabarlos y se han vuelto a levantar. Que este sea un tiempo, Señor, donde seamos determinados y acabemos lo que tengamos que acabar y que le cortemos la cabeza a lo que le tengamos que cortar la cabeza. Que ya el enemigo, que ya ese gigante no tenga arte ni parte sobre nuestras vidas, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta mañana, Señor, declaro esta palabra establecida y sellada sobre cada vida y cada corazón para la honra y la gloria tuya. Bendito sea, Señor, te alabamos. Te damos gracias por este tiempo. Dale gracias al Señor. Démosle gracias juntos al Señor por este tiempo tan hermoso, tan precioso, tan valioso que Él nos permite tener. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito seas, alabado seas, exaltado seas. Te honramos, Señor, te glorificamos, levantamos tu nombre y declaramos adoración al que vive por los siglos de los siglos, aquel que ya venció, aquel que fue, aquel que es y aquel que será. Bendito seas, amado Rey. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Dios los bendiga.